Buenos días, hermanos. Amén. Los saludamos cordialmente en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Igualmente saludamos a las personas que nos ven en la red. Una cordial bienvenida en este día domingo. Bien, hoy vamos a iniciar este servicio con una canción muy bonita, un coro. Dice, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Sí, amigo, persona que quizás no tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios. Las bellas palabras de vida las encuentras en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Amén? Amén. Por eso, el mes anterior, en septiembre, hemos celebrado también el mes de la Biblia. La Biblia es aquella que nos enseña, nos redarguye también, nos hace ver las cosas buenas, malas. Todo lo encontramos en la palabra de Dios. Sí, te animo a leerla. Lee ahí encontrarás una verdad. Y que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar a Dios Padre, si no es por medio de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a entonar. La primera alabanza será bellas palabras de vida. ¿Nos acompaña? Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupacas los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también saludamos a cada uno de nuestros seguidores en las redes sociales. La prédica de esta mañana titula Testigos de su gloria, revelando a Cristo y la palabra. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema profundamente significativo en nuestra fe. Nos vamos a basar en el pasaje de Segunda de Pedro, que nos invita a considerar la importancia de ser testigos
de la gloria de Cristo y el papel crucial que tiene la palabra, es decir, las Santas Escrituras, la Biblia, que juega en nuestra vida cristiana. Imaginemos a un artista, específicamente a un pintor, quien se encuentra trabajando en su estudio, rodeado de muchos lienzos que están en blanco. Con cada pincelada que da el artista, revela su visión, transformando ese lienzo en blanco, ese lienzo vacío, en una obra maestra, llena de color y de significado. A medida que este artista va trabajando, otras personas pueden ir observando con asombro cómo se va desarrollando la pintura y quedan fascinados cómo de lo invisible, de un espacio en blanco, se va a ir convirtiendo en algo visible a través del talento de este artista. De la misma manera, la gloria de Cristo se va a manifestar en nuestras vidas como un lienzo que va a reflejar la luz y la verdad del Señor. Cuando nosotros compartimos con otras personas cómo Jesús nos ha transformado, no solo somos testigos de su gloria, sino que también pintamos un retrato que refleja el amor de Cristo y la gracia del Señor para aquellos que nos rodean. La Biblia entonces viene a ser como una paleta de colores que nos proporciona todas las verdades necesarias para dar vida a la imagen de Cristo dentro de nosotros. Al vivir conforme a la palabra de Dios, vamos a permitir que el Maestro continúe su obra en cada uno de nuestros corazones, creando un testimonio vibrante que va a inspirar a otras personas a buscar las verdades del Evangelio. El apóstol Pedro, en su segunda carta, se dirige a una comunidad de creyentes que enfrentan muchos desafíos y dudas acerca de la fe. Es en ese contexto donde el apóstol reafirma la autenticidad de la experiencia de haber conocido personalmente a Jesús y la certeza de la palabra que ahora la tenemos como la Biblia. Así que hoy lo que vamos a hacer es investigar acerca de este pasaje, entendiendo cómo podemos ser verdaderos testigos de Cristo en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana y cómo la palabra de Dios va a ser la que guíe nuestro camino. Vamos a aprender tres cosas. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente: la experiencia de los testigos. Ahora, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Segunda de Pedro, capítulo 1, y revisemos los versículos del 16 al 18. La palabra del Señor nos dice en estos pasajes: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Al inicio de estos versículos, el apóstol Pedro establece un profundo mensaje y un profundo fundamento en este versículo. Él nos está diciendo aquí que no había escuchado acerca de Jesús por cuentos, por oídas o historias que alguien le había transmitido, sino que él estaba compartiendo su propia experiencia. Recordemos que el apóstol Pedro caminó varios años al lado de Jesús. Estaba entonces compartiendo su testimonio personal. Recuerden uno de los momentos claves en la historia pública de Jesús, que fue el de la transfiguración, donde Pedro, junto a Santiago y Juan, tuvieron el privilegio de ver a Jesús en toda su gloria. Este fue, en el momento de la transfiguración,
un momento de la revelación divina que fue claramente manifiesta que Jesús era efectivamente Dios Hijo. Pedro, al recordar este pasaje, nos muestra cómo la fe cristiana no se basa en mitos, leyendas o fábulas, sino que son experiencias, fueron hechos históricos verdaderos que son capaces de poder transformar nuestras vidas. En nuestra vida diaria, cada uno de nosotros como creyentes, quienes hemos recibido de corazón a Cristo como Señor y Salvador, hemos tenido momentos de encuentro con Dios. Esos instantes van a manifestar de cómo hemos recibido al Señor, cómo hemos tenido ese encuentro con Él de una manera especial e inconfundible. Esos encuentros que tú de repente ya has tenido con el Señor pueden haber sido de repente en situaciones comunes u ordinarias, como por ejemplo durante una oración matutina, en la intimidad de un devocional, o cuando tú has alabado dentro de un templo. Pero a pesar de ser aparentemente momentos poco trascendentes, son episodios en tu vida que parecen trascender lo terrenal y nos han conectado directamente con el cielo. Otras veces de repente tú has tenido un encuentro personal con Cristo a través de situaciones muy difíciles, como cuando has de repente estado en algún episodio de desesperanza, o cuando has estado enfermo o has tenido problemas serios. Pero a la vez has tenido tú la oportunidad de experimentar una paz inexplicable, que solamente puede venir de Dios, la cual va a llenar nuestros corazones y nos da la certeza de que nosotros no estamos solos. Amén. Al igual que el apóstol Pedro y otros apóstoles, quienes fueron testigos oculares de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, también nosotros somos llamados a compartir nuestras experiencias con Cristo a los demás, a las personas que te rodean, las personas que son muy cercanas a ti. Porque esos momentos en los cuales tú te encuentras con Cristo no son solamente para tu crecimiento espiritual, sino para que forman parte de tu testimonio a través del cual tú puedes compartir a otras personas cómo la vida de Cristo te ha transformado a ti y cómo te ha alcanzado la misericordia de Dios. Cada historia que nosotros tenemos la oportunidad de contar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, tiene el potencial de ser una semilla de salvación para otras personas. Una luz que puede iluminar el camino de aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, compartiendo nuestra experiencia de vida en Cristo, podemos llevar al Señor a las personas que nos rodean. ¿Cuántos de tus amigos o de tus familiares aún no conocen de Cristo? Personas que de repente tú estimas mucho, pero tú sabes muy bien que sin Cristo ellos están condenados a la perdición, y a través de tu testimonio y de la palabra que lo puedes compartir, ellos pueden ser salvos. Entonces, estas experiencias nuestras no deben quedarse en la intimidad solamente para ti, sino que debes compartirlas con valentía, pero también con humildad. Al hacerlo, no solamente vas a reafirmar tu fe, sino que vas a dar testimonio del Dios vivo, aquel que va a seguir actuando en medio del pueblo, de su pueblo. Estas historias de transformación, tuyas o de repente de las que tú hayas escuchado por diversos testimonios, van a ser una fuente de inspiración y de esperanza para aquellos que todavía están buscando respuesta a las preguntas trascendentales de su vida, para aquellos que atraviesan momentos de duda o para aquellos que aún no conocen del amor de Dios. Así como la palabra de Dios es segura y confiable, nuestras historias de la fe también tienen que ser un reflejo de la verdad eterna, de que Dios está siempre presente y está activo en nuestras vidas.
Pedro continúa aquí en estos versículos enfatizando que su testimonio es valioso porque proviene de una experiencia auténtica, de una experiencia real. Nos recuerda que una fe basada únicamente en experiencias personales necesita de todas maneras de un respaldo bíblico. La experiencia es muy importante. La vida que tú hayas tenido, que ha sido transformada por Cristo, o sea, tu testimonio, es muy importante, pero puede quedar en cierta forma corta. Si tú, cuando compartes la palabra, solamente hablas de tu vida, lo que tienes que hacer es instruirte también en la palabra y fortalecer ese mensaje de tu testimonio con la verdad bíblica. Y cada cosa que tú prediques, cada cosa que comentes acerca de la palabra, debe estar alineada en la sana doctrina, debe estar alineada a la palabra de Dios. Por eso es importante la lectura y el estudio de la Biblia, de preferencia y en lo ideal que debe de ser diario. Porque ¿qué sucede? A veces, en la búsqueda de experiencias espirituales, podemos caer en la trampa de seguir enseñanzas que no están basadas en las Escrituras. Por eso es que es importante, es crucial, que nuestras experiencias sean reveladas a la luz de la Biblia. Al hacerlo, vamos a asegurar que nuestras vidas estén perfectamente ancladas en la verdad y no solamente en nuestras emociones, que en algunas ocasiones pueden ser efímeras o solamente pasajeras. Por eso ustedes ven que hay muchas personas que se llaman cristianas en que en algún momento levantaron la mano diciendo yo acepto a Cristo, estuvieron congregándose de repente unas semanas, meses, hasta de repente unos cuantos, pocos años, y después se alejan, porque solamente recibieron de emoción la palabra, y nunca más vuelven, nunca fueron realmente salvos, porque la palabra debe impactar en lo más profundo de tu ser, pero no solamente en la emoción, sino también en tu intelecto. Por eso es importante, hermanos, que cuando ustedes vayan a predicar la palabra, no solamente lo hagan con emoción o solamente a partir de tu experiencia, sino debe ser también con la palabra de Dios. Amén. Amén. Una segunda lección que es importante que nosotros aprendamos es la siguiente: la palabra de Dios como guía. Miren lo que nos dice aquí el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Aquí Pedro está comparando la palabra de Dios con una antorcha o con una lámpara que ilumina nuestro camino cuando está en oscuridad. Este es un llamado a prestar atención a cada aspecto de la palabra de Dios, de las Escrituras, y en buscar en la Biblia la dirección y la guía que nosotros necesitamos. La luz de la palabra es esencial en un mundo que está lleno de confusión y oscuridad. Cada vez vemos en los noticieros que hay mayor delincuencia, mayor corrupción, los rumores de guerras, como por ejemplo ahora el conflicto reciente en Medio Oriente, nos está diciendo que el mundo cada vez está más convulso, cada vez más cerca de su propia autodestrucción. Y los que tienen ya cierto conocimiento en escatología o aquella rama de la teología que está relacionado a los últimos tiempos, puede evidenciar de que estamos cada vez más cerca de los juicios de Dios. Y cuanto más cerca estemos de esa época, más necesitamos de la palabra y más tenemos la obligación de compartir el Evangelio con las personas que nos rodean. Este pasaje entonces nos está ayudando a discernir que tenemos que marcar bien la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que es la verdad, diferenciado de lo que es la mentira del mundo. La Escritura entonces nos va a dar claridad en momentos de duda y nos va a asegurar, si la atendemos bien,
que estamos yendo adecuadamente por el camino correcto. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria vamos a enfrentar constantes decisiones que, por naturaleza, pueden ser difíciles de tomar. Algunas de las decisiones pueden ser de repente triviales a primera vista, como por ejemplo decisiones relacionadas a tu trabajo diario, a las relaciones que tú tienes o a tus finanzas. Otras, sin embargo, son decisiones que van a tener un impacto profundo en tu vida, especialmente en el aspecto emocional y espiritual. Porque cada elección que tú tomas en el propósito de tu vida puede marcar mucha diferencia en tu futuro. Por ejemplo, el perdón que tú vas a tener para alguien que te ha ofendido, enfrentar momentos de incertidumbre, momentos de crisis, cómo enfrentas una enfermedad, con quién te vas a relacionar como pareja, etc. Son decisiones muy importantes. Entonces, en medio de esas decisiones, es fácil en ocasiones que podamos sentir duda, confusión, sentirte abrumado, que no sabes qué hacer. Tienes duda de cuál es el mejor camino a seguir, especialmente cuando las emociones o las circunstancias parecen que nublan tu juicio porque todo lo ves oscuro o difícil. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre y de dificultad que nosotros debemos recordar que la palabra de Dios es nuestra guía más confiable. La Biblia, con su sabiduría eterna y principios inmutables, es decir, principios que no van a cambiar, a pesar de que el mundo te dice que la Biblia sea anticuada, que ya los principios de la Biblia no pueden aplicarse en el siglo XXI, la palabra de Dios es inmutable, significa que no cambia. Sus principios morales van a permanecer por siempre. Entonces la Biblia nos va a ofrecer dirección para todas las áreas de nuestra vida. Nos va a proporcionar una base sólida sobre la cual tomar decisiones, alejándonos de la confusión o de la corriente del mundo y acercándonos más al corazón de Dios. Amén. Entonces las Escrituras no solamente nos van a mostrar lo que es correcto ante los ojos de Dios, sino que también nos van a ofrecer consuelo, te van a ofrecer fortaleza y claridad en medio del caos que te pueda rodear. Y no importa cuán compleja pueda ser la situación que tú posiblemente estés atravesando en este preciso momento, sino que la palabra de Dios tiene ese poder de ofrecerte una perspectiva clara y llena de esperanza. Pedro sigue acá dando importancia o enfatizando que la palabra de Dios es más que un mero conjunto de buenas enseñanzas, sino nos está diciendo que es la verdad que perdura. Cuando habla aquí en este versículo de la palabra profética, no imaginen que solamente son las profecías del fin del mundo. El sentido de palabra profética va más allá. La palabra profecía en realidad es la palabra de Dios. No es simplemente un anuncio de las cosas por venir. Entonces, cuando aquí Pedro está diciendo acerca de la palabra profética, nos está refiriendo que estas palabras son o han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es que estas palabras son eternas, no cambian con las modas del tiempo. La verdad de Dios permanece constante y es nuestra base segura en medio de un mundo que está continuamente cambiando. Estamos entrando en una época que se considera la época de la posmodernidad, donde ya se está tolerando muchas cosas. Lo que antes se llamaba malo, ahora se llama bueno, y reversa. Lo que antes llamamos bueno o lo que antes llamamos correcto, ahora se considera como si fuera algo malo. Ustedes lo ven a continuo en los medios de televisión, como cada vez es más permisible, por ejemplo, la ideología de género o la homosexualidad está completamente aceptada. Pero sabemos muy bien que esas cosas le desagradan a Dios.
A menudo nosotros podemos encontrar que las verdades de las Escrituras van a chocar con las creencias populares. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a defender la palabra de Dios. Y no tengas tú vergüenza de defender la palabra de Dios en cualquiera de los medios en los cuales tú te desenvuelvas, ya sea en tu trabajo, en tu casa, con tu familia o en tus redes sociales. Defiende la palabra de Dios. No te quedes callado, no te quedes asustado, no te quedes oculto allí para evitar la burla o la persecución de las personas que te rodean por el hecho que seas Cristo. No te avergüences de la palabra de Dios, más bien proclámala, defiéndela con todo tu corazón y toda tu mente. Amén. No te rindas. Y esta es una parte vital para que nosotros seamos realmente testigos de la gloria de Cristo y de la palabra de verdad. No hay que vivir solamente la fe, sino también hay que hablar de la fe con valentía y con amor. Y la tercera lección que nos está mencionando aquí el apóstol Pedro es acerca de la inspiración del Espíritu Santo. Veamos qué nos dice 2 de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente les repito, cuando encontramos la palabra profecía en la Biblia, no siempre se refiere a eventos del futuro, sino profecía quiere decir específicamente algo que Dios ha comunicado a través de alguna persona. Ahora, de todas maneras, eso no significa que en el tiempo actual existen profetas, como en algunas iglesias, lamentablemente evangélicas, se proclaman. Hay iglesias donde dicen que hay apóstoles, profetas. Eso no es una sana doctrina. También hay que saber diferenciar el mensaje que escuchamos, aparentemente bíblico, dentro de la propia iglesia cristiana. Hay que saber diferenciar también dentro de nuestros propios hermanos, por así decirlo. Y aquí Pedro, ¿qué cosa nos está diciendo? Nos enseña, y está acá subrayando, que la obra del Espíritu Santo es la que obró para la inspiración de las Escrituras. Sabemos bien que la Biblia fue escrito más o menos por 40 personas, de diversas ocupaciones, desde pastores, personas que cuidaban una ovejita, reyes, sacerdotes, médicos como el caso de Lucas, entre otras personas. A lo largo de 2500 años más o menos, el libro más antiguo es el libro de Job, que tiene para algunos una antigüedad incluso de hasta 2500 o 3000 años antes de Cristo. Es decir, Job es anterior, fue escrito antes que Génesis. Y el último libro en ser escrito es el Apocalipsis, por Juan. Pero a pesar de esa diferencia de autores en diferentes idiomas, en hebreo, arameo y griego, y tener una diferencia generacional tan amplia, la Biblia presenta una armonía que no puede encontrarse en ningún libro humano. La Biblia entonces no es un libro de sabiduría humana, sino es la revelación divina de Dios que nos fue dada para guiarnos. Esta inspiración divina garantiza que la palabra de Dios es confiable. No depende de la interpretación humana, sino que proviene directamente de Dios. La Escritura, la Biblia, es activa y es viva y tiene el poder para transformarnos. Y la revelación de la palabra de Dios, como sabemos, no termina en el pasado. Hay muchas profecías de la Biblia que se están cumpliendo actualmente y otras todavía que están pendientes. El mismo Espíritu Santo fue entonces quien inspiró a estos 40 escritores para plasmar las palabras aquí en la Biblia, y esa escritura hoy sirve para nosotros, para guiarnos y para enseñarnos. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos pedir al Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia, a que nos ilumine para poder comprenderla. De repente tú empiezas a leer la palabra de Dios y dices, no entiendo.
Puede ser de repente por la versión, la Reina Valera, si bien es cierto, es la más comúnmente utilizada, y no solamente en las iglesias, sino también muchos libros de comentarios u otros utilizan también como fuente o base la Reina Valera. Pero tú puedes ayudarte con otras, de repente si no comprendes el lenguaje de la Reina Valera, con la Dios habla hoy, la NBI, la Nueva Versión Internacional, o la Biblia de las Américas, que también están disponibles por si acaso en versiones digitales en los celulares. Pero incluso, por más instruido que seas, en ocasiones no vas a poder comprender bien lo que te está diciendo la palabra. ¿Por qué? Como la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios, Él está a un nivel mucho más alto de intelectualidad que nosotros. Pero entonces, ¿cómo podemos entender la palabra? Desde una persona que tiene de repente apenas primaria a una persona que tiene doctorado, necesita necesariamente la instrucción del Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. ¿Y cómo hacemos? Antes de leer tu Biblia, en oración, pide que el Espíritu Santo guíe tu momento de lectura o de estudio de la palabra. Entonces, la oración debe ser parte muy importante de tu estudio bíblico. Pedro aquí también nos recuerda que la Santa Palabra no solamente es un registro histórico, sino una guía de verdades para nuestra vida en el presente. La Escritura tiene entonces aplicaciones prácticas que podemos llevar a cabo hoy en día. Nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que su palabra nunca falla. Es vital entonces, hermanos, que apliquemos esa palabra a nuestra vida diaria. ¿Cómo se manifiestan los principios de la Escritura en tus decisiones, en tus acciones, en tu comportamiento o en la forma en que tú te expresas? Si verdaderamente creemos que la palabra de Dios es nuestra guía, debemos vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Si de verdad crees que la Biblia es la palabra de Dios, y si de verdad has aceptado a Jesús no solamente como tu Salvador, sino también como tu Señor, entonces tu vida, tus decisiones, tus pensamientos deben estar en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Esto implica muchas cosas, como cumplir los mandamientos, amar al prójimo, vivir en integridad, perdonar a quien te haya ofendido y ser una luz en medio de la oscuridad. ¿Sabes tu hermano que al haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú ahora eres una lamparita encendida y las personas que no conocen a Cristo están en oscuridad? ¿Qué necesita la oscuridad para poder ser iluminada? La luz. Y la luz eres tú. Entonces, esa oscuridad te necesita a ti, porque tú tienes la luz de Cristo que está ahí reflejando. Tú eres como un transmisor, como una fibra óptica. Hay una fuente que es Cristo, y a través de esa fibra óptica que eres tú, la luz puede salir hacia el lado oscuro. Pero si tú, en vez de apuntar hacia el lado oscuro, te enroscas, te enrollas ahí, te escondes, no vas a poder iluminar a la oscuridad. Y sabes muy bien que esas personas están condenadas si siguen en la oscuridad. La palabra de Dios nos dice que necesitamos muchos obreros. No todo lo podemos cargarnos los pastores o maestros de escuela dominical o los líderes de la iglesia. Toda la iglesia está llamada a compartir el evangelio. Cuando me refiero a la iglesia, estamos hablando de todos los hermanos. Todos, sin excepción. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar entonces todas estas enseñanzas que nos está mostrando aquí en Primera de Pedro? Vemos que estos pasajes nos están invitando a vivir de una manera que reflejemos la gloria de Cristo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Aquí vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de cómo podemos llevar a cabo eso. Primero, compartir nuestro testimonio. Así como Pedro habló de su experiencia personal con Cristo,
nosotros también tenemos que ser valientes para compartir cómo Dios ha obrado en tu vida. Piensa de repente en algún momento en los cuales tú has experimentado directamente el poder de Dios. Cuando has tenido alguna enfermedad, cuando has estado en un problema difícil, o cuando tú fuiste salvo. Tenemos que ser valientes entonces para compartir cómo Dios ha obrado en tu vida. Busca entonces con tus compañeros de trabajo, con tus familiares o amigos, oportunidades para contar tu historia. También ahora puedes utilizar la tecnología a favor tuyo en tus redes sociales. ¿Cuántos de ustedes comparten de Cristo en sus redes sociales? Pocas manos se van a levantar posiblemente. Pero si tú ves de repente la publicidad del Guasón 2, eso sí lo estás publicando. Bueno, ustedes no. Otras personas ahí que tú conoces lo publican. Pero tú, ¿cómo vas con tus redes sociales y compartir el Evangelio? Esas situaciones, hermanos, no solamente van a fortalecer tu fe, sino va a hacer que tú te conviertas en luz para otros. Un segundo aspecto que nosotros tenemos que hacer es el estudio y la meditación de la palabra. Obviamente que para que tú puedas alumbrar mejor, tienes que tener las pilas recargadas, ¿sí o no? ¿Y cómo vas a tener las pilas recargadas para poder alumbrar más sobre el Evangelio? Estudiando la palabra, ¿no es cierto? Dedica entonces tiempo diario a leer y a meditar en la Escritura. Considera establecer un plan diario de lectura. Por ejemplo, una lectura, que leas toda la Biblia en un año. Ahora que con la tecnología hay aplicaciones, por ejemplo en el celular, tanto en Android como en iOS, una aplicación que se llama YouVersion. En esta aplicación tú vas a encontrar la Biblia en diferentes idiomas y en diferentes versiones. Ahí están las versiones que te dije: Reina Valera, la NBI o Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas. Incluso encuentras las versiones antiguas como la Biblia del oso. Si quieres aprender griego, ahí también tienes la Biblia en griego, en hebreo. Si quieres predicar en portugués, ahí está la Biblia en todos los idiomas. Está en ruso. También está la Biblia en YouVersion. En ruso también está. Y ahí hay planes de lectura. Hay planes, por ejemplo, para que puedas leer toda la Biblia en un año, el Nuevo Testamento en 3 meses. Incluso hay planes aplicados para ciertas cosas. Planes, por ejemplo, para tener más sabiduría. Planes de Biblia cuando estás enfermo, por ejemplo. Hay un montón de variedades. Entonces la tecnología está ahora ayudándote mucho más. Entonces no hay excusa, hermano, para que tú puedas leer, estudiar la Biblia a diario. Ya no es necesario que tengas la Biblia en físico ni toda una biblioteca completa en tu casa, aunque yo prefiero de todas maneras los libros en físico, pero ahora con la tecnología tienes más facilidades que los hermanos de hace 2 o 3 décadas atrás. Tercer aspecto, tenemos que vivir conforme a la palabra. Permite que esa palabra que tú estás estudiando, que estás leyendo a diario, guíe tu vida, guíe tus decisiones, guíe tus acciones. Pregúntate, por ejemplo, hay una persona que se te acerca, por ejemplo, los jovencitos que están solteros. Hay una jovencita o jovencito que te acerca, quiere ser tu novio. Tienes que decidir en tomar un trabajo o no, una decisión para un negocio que quieras implementar. Pregúntate, ¿qué dice la Biblia sobre esta situación? Y actúa en consecuencia a la palabra de Dios, es decir, actúa de acuerdo con los principios bíblicos. Esto puede involucrar un montón de cosas. Porque si de verdad tú obras y tomas tus decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, vas a evitar muchos conflictos y muchos problemas en tu vida. 4. Busca la guía del Espíritu Santo. Y justamente antes de tomar decisiones importantes, además de instruirte en la palabra, ora
pidiendo al Espíritu Santo para que te dé la sabiduría y te dé dirección. Esto nos involucra en que tanto la lectura de la palabra de Dios como la oración deben formar parte integral de nuestra vida. Y cuando hablo de nuestra vida estoy haciendo referencia a nuestra vida diaria. No vas a orar solamente una vez a la semana. No vas a leer tu Biblia o vas a abrir tu Biblia solamente cuando vienes acá a la iglesia. Sino que tienes que pedir discernimiento y entendimiento de acuerdo a la voluntad de Dios de una manera constante. Y 5. Si queremos realmente ser testigos de la gloria de Dios, tenemos que ser esa luz. Tenemos que ser un faro de esperanza para las personas que nos rodean. En momentos de dificultad de otras personas, cuando tú ves a otra persona que está bastante atribulado, muy preocupado, tú puedes ser esa persona que con la luz de Cristo a través tuyo pueda esa persona salir de la oscuridad, de la duda, del problema o de la ansiedad que tienen. ¿Cuántas personas incluso han llegado hasta suicidarse porque no han tenido al lado a alguien que los pueda guiar, dar aliento o consuelo? Mucho mejor todavía con la palabra de Dios. Implementando entonces estas aplicaciones, no solamente vamos a crecer en nuestra relación con Cristo, sino que también vamos a convertirnos en reflejos de la gloria del Señor, en un mundo que cada vez necesita de una manera desesperada a esa luz. En conclusión, así como ese artista del que hablamos al inicio de la prédica, que cada vez que daba pinceladas sobre el lienzo iba reflejando la hermosura o la belleza de la obra que él estaba plasmando, de su inspiración en su mente, en su corazón. Dios va a revelar su gloria a través de su palabra y cómo hemos experimentado nuestra vida que ha sido transformada por Cristo. En los versículos que hemos leído, aquí Pedro nos dice que él fue testigo presencial de Cristo, algo que transformó su vida para siempre. Del mismo modo, nosotros como creyentes somos como un lienzo, pero ¿el lienzo de quién? ¿Quién vendría a ser nuestro pintor? Cristo. Cristo está pintando en el lienzo de nuestra vida una historia de redención. La gloria de Cristo, cuando la hemos experimentado y la reflejamos, nos va a transformar entonces en una obra viviente que va a mostrar el poder de Dios a otras personas. La palabra de Dios, entonces la Biblia, es como esa paleta del pintor, donde vamos a encontrar múltiples colores, bellos colores para nuestra vida. Al aplicar entonces los principios de las Escrituras a nuestras vidas, vamos a permitir que Dios pinte su imagen en nuestros corazones, trayendo claridad y propósito en medio de cada una de nuestras luchas y confusiones. Cuando permitimos ser modelados de acuerdo a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo, nuestras vidas también van a poder impactar a otros como testimonio viviente del poder y de la gloria de Cristo. Ser testigos de Cristo entonces significa no solamente reflejar su luz en nuestras acciones, decisiones y carácter, sino también permitir que otras personas vean en nosotros una obra maestra de redención y de esperanza. Hay que resaltar, hermanos, la importancia de ser testigos de la gloria de Cristo en nuestra vida diaria. Y Pedro nos está reforzando aquí, recordando que nuestra fe debe basarse en experiencias reales, pero también en la palabra de Dios. Y al igual que Pedro, nosotros también tenemos la responsabilidad de compartir nuestras experiencias con otras personas, de vivir a la luz de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida diaria. Entonces, hoy, hermanos, los invito, a ustedes también que nos ven, que todavía de repente no conoces a Cristo, a que reflexionen sobre el testimonio que nos está mostrando aquí el apóstol Pedro. Ahora pregúntate,
¿cómo has experimentado la gloria de Cristo en tu vida? ¿Cómo has aplicado la palabra de Dios en tu día a día? Seamos testigos fieles de la gloria de Cristo y permitamos que la luz de la palabra de Dios guíe cada uno de nuestros pasos. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu enseñanza. Gracias, Padre Celestial, por la palabra que está en la Escritura, la cual nos permite a nosotros guiarnos, tener luz y también en algunos momentos consuelo y fortaleza. Señor, danos la valentía a cada uno de los creyentes para poder seguir reflejando tu amor a este mundo cada vez más caído, un mundo que te necesita a cada hora más. Señor, que seamos ese faro que dirija a esas personas hacia tu gloria, hacia tu salvación. Padre, susténtanos en un mundo cada vez más, que va cada vez más al desastre. Un mundo que cada vez está yéndose a su propia autodestrucción. Y esperamos confiadamente en tu segunda venida, Señor, para que tú puedas sanar a esta tierra. Guíanos mientras todavía en este trance que tenemos en este mundo terrenal. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, y danos también lo que necesitamos. Gracias, Padre. Para ti sea la honra y gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.